En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo ser adicto a la disciplina, empezar a ser constante y dejar de fallarte de una vez. Hay una cosa que todo el mundo se olvida a la hora de crear disciplina, que es la que hace que tú ahora mismo no estés cambiando y no estés viendo resultados. Y esa cosa te la voy a explicar más adelante porque no quiero darte spoiler de lo que se viene. Antes tienes que entender otras cosas para saber realmente por qué camino vamos. Por si no me conoces, mi nombre es Samba, soy experto en hábitos y en comportamiento humano. Llevo más de 5 años ayudando a personas a transformar su vida con hábitos y sobre todo ayudándoles para que no se distraigan por el camino y protejan su atención. Como bien sabrás, tu atención es tu activo más valioso. Donde la pones, ahí va tu energía, va tu foco, va tu vida. Así que hoy te voy a explicar exactamente cómo empezar a ser disciplinado y dejar de fallarte una y otra vez, dejar de prometerte que el lunes vas a cambiar y al día siguiente fallarte de nuevo, dejar de prometerte que es la última vez que vas a hacer ese hábito y volver a repetirlo una y otra vez. Hoy te voy a explicar realmente lo que es la disciplina y por qué nadie cambia y por qué nadie crea disciplina real. El primer error que la mayoría de las personas comete a la hora de crear disciplina es forzarse, es machacarse, es meterse caña y al final acabar estresando su cuerpo y que la mente no quiera seguir en ese camino. Y es que hay una sola cosa que es la que diferencia a una persona que crea disciplina de una persona que simplemente se machaca. Y es el diseño. Es la palabra que todo el mundo se olvida a la hora de hablar de disciplina. Disciplina es diseño. Tú tienes que diseñar la disciplina, si no, no aparece porque sí. Tienes que diseñar los hábitos, tienes que diseñar las acciones, tienes que diseñar tu entorno. El diseño es lo más importante para crear disciplina. Si no hay diseño, no hay disciplina. Bueno, de hecho, te lo voy a mostrar, ¿vale? Aquí lo tienes. Este es el diseño que tengo yo de mi rutina, de mi día a día, y yo me estructuro de tal manera que pueda cumplir con todo lo que sé que tengo que hacer y sobre todo darle un espacio a esas cosas más importantes de mi día a día. Diseño, pero no solo vale con hacerte la lista de hábitos, porque eso también seguro que lo has probado y has visto que no te funciona, sino que necesitas más cosas aparte de ellas que te voy a contar en este vídeo para realmente crear disciplina y crear constancia. Lo primero que necesitas para crear esa constancia, crear esa disciplina es ese diseño, ¿ok? Tienes que entender exactamente cuál es tu objetivo, qué acciones quieres hacer y qué acciones te van a acercar hacia ese objetivo. Primero tienes que tener claro eso. Si no tienes claro eso, no sirve de nada que te pongas a hacer acciones por hacer, porque al final las vas a abandonar si no hay un motivo detrás que te empuje a seguir actuando. Lo segundo que necesitas es definir exactamente en qué momentos del día vas a implementar esos hábitos que sabes que tienes que hacer. Porque no me sirve solo que digas, vale, esto me acercan a mi objetivo, pero ya los haré cuando tenga tiempo. Y es que cuando tenga tiempo no existe, porque siempre va a aparecer algo que parece más importante en tu día. Y eso seguro que lo has experimentado. Sigues posponiendo el ir al gimnasio, sigues posponiendo el empezar ese proyecto, enviar ese mensaje, porque nunca hay tiempo. Pero la verdad es que todos tenemos las más 24 horas al día y sí tienes tiempo, solo que no es tu prioridad. En cuanto lo pases a que sea una prioridad para ti, lo vas a cumplir. Yo, por ejemplo, una prioridad para mí es entrenar. Mi día está estructurado en base al entrenamiento. Primero me defino el momento de entrenar y luego ya defino el resto del día alrededor de eso. Porque es mi prioridad cuidar mi salud, alimentarme bien, descansar bien. Eso debería ser la prioridad número uno de todo el mundo. ¿Ok? Entonces, si realmente quieres crear esa disciplina, quieres crear esa constancia, tienes que dejar de machacarte y empezar a diseñar para que las cosas sean mucho más fáciles de sobrellevar para ti. Y lo último que necesitas para crear esa disciplina es crear la identidad de la persona que sostiene todo eso. La identidad, sí, tu personalidad, cómo te ves tú como persona. Si tú te ves ahora mismo, que es lo más seguro que esté pasando, como una persona que no cumple consigo mismo, una persona que abandona a los pocos días, es que no soy constante, es que esto no se me da bien, es que esto no es para mí, es que es muy difícil, lo más seguro es que jamás vayas a ser disciplinado y vayas a ser constante con lo que quieres. Pero en el momento en que cambiamos ese autodiálogo y empieces a percibirte de otra manera totalmente distinta, va a ser mucho más fácil que crees esa disciplina y esa constancia.
Yo, por ejemplo, lo hice de tal manera que dije, ok, empecé a crear contenido sobre hábitos y dije, tengo que ser el ejemplo claro de una persona con buenos hábitos, una persona constante, una persona que cumple con su palabra. Si no, voy a ser totalmente incongruente y no voy a poder enseñar a otros a crear esa rutina en su día, esa constancia, esa disciplina y esos hábitos. Entonces, ¿qué hice? Empezar a percibirme como una persona que cumplía con absolutamente todo lo que se decía, que era constante, que se levantaba a la hora que decía, que entrenaba todos los días, cuidaba su alimentación, que básicamente una persona que priorizaba sus hábitos y tenía muy buenos hábitos. Entonces, al yo identificarme como mentor de hábitos, tenía que cumplir el ser un mentor real, ¿no? Tenía que implementar eso en mi día a día. Y eso es lo que hice durante varios meses de mi vida. Me centré en entender exactamente cómo, bueno, meses y años, en entender exactamente cómo funcionaba. Disculpen, en entender exactamente cómo funcionaba la mente por dentro, cómo funcionaba el comportamiento humano, por qué hacíamos ciertas cosas, por qué ciertas personas eran más constantes que otras. Y después de entender eso, no solo me quedé ahí, sino que lo apliqué en mi vida. Me obsesioné con aplicar todo y cada una de las cosas que fui aprendiendo, con implementarlas, con ver qué me funcionaba, qué no me funcionaba, cómo reaccionaba mi mente, cómo reaccionaba mi sistema nervioso. ¿Me llevaba a procrastinar? ¿No me llevaba a procrastinar? Básicamente, me usé a mí mismo de conejillo de indias, hice un estudio brutal conmigo mismo hasta dar con el sistema que realmente me funciona a mí y le funcionan a otras personas para empezar a despegarse de las distracciones, entender cómo funciona su mente, entender cómo funciona su cuerpo, entender cómo diseñar su entorno, cómo diseñar su capacidad mental para que le empujara realmente hacia esas cosas que esa persona quería hacer. Y es que siempre se siente como una fuerza invisible que te frena a la hora de dar ese paso, que te frena a la hora de actuar y no sabes realmente por qué. Y eso mismo me pasaba a mí. Y dije, oye, ¿cómo es que esa persona es constante y consigue sus resultados, consigue sus objetivos? Y yo que también los quiero, no soy capaz de mantenerlo durante 3 días, 5 días o una semana. Y eso es lo que me llevó a donde estoy a día de hoy, siendo constante, con buenos hábitos, cumpliendo lo que me digo. Básicamente, entendiendo realmente cómo funciona mi mente, cómo funciona mi sistema nervioso, porque al final todo viene del comportamiento humano. Tienes que entender al humano como natural, como es desde sus inicios, ¿ok? Entonces, tú, si quieres realmente crear esa disciplina, tienes que trabajar tu identidad muchísimo. Tienes que dejar de percibirte como una persona que no cumple y empezar a percibirte como una persona disciplinada. Una persona que cumple con su palabra. Una persona que dice, ok, me voy a levantar a esta hora y me levanto a esta hora y no pospongo la alarma 5 minutos más. Una persona que dice, voy a ir a entrenar y va a entrenar. Tienes que empezar a percibirte como esa persona. Y no solo percibirte, sino que tienes que empezar también a alinear tus acciones con esas palabras que dices. Si dices que lo vas a hacer, hazlo. No lo dejes para después, porque ahí es donde realmente empiezas a construir tu identidad y empiezas a automatizar los hábitos, porque los hábitos se automatizan con repetición, con señales claras en tu día y con una recompensa de ver que estás cumpliendo contigo mismo y sentirte orgulloso de ti mismo. Entonces, hasta que no empieces a percibirte como la persona capaz de sostener algo por más de una semana, jamás lo vas a hacer. Y aparte tengo muchos otros vídeos hablando de temas como estos, sobre cómo reeducar a tu sistema nervioso para que pueda empezar a ver esas acciones como algo normal y no como algo peligroso, porque si no lo sabes, tu sistema nervioso entiende esas acciones que procrastinas como que le está persiguiendo un león, literalmente. Entonces tienes que reeducarla para que entienda que esas acciones te llevan al éxito y no al fracaso o no es un león. Así que llegados ya a este punto, espero que realmente te haya servido este vídeo, que puedas poner en práctica todas estas acciones que te he puesto aquí, que te he contado aquí y sobre todo que empieces a ver resultados y empieces a ser constante, porque al final sin constancia no vas a poder construir nada serio en esta vida. Sin constancia no vas a poder llegar a donde realmente quieres. Porque yo una cosa que me di cuenta cuando entré en todo el mundo del emprendimiento, desarrollo personal, es que estaba actuando a este nivel. Y para llegar a donde yo quería hacía falta actuar a este otro nivel. Entonces, y todavía siento que estoy actuando muy por debajo de mi potencial, pero es un proceso de crecimiento y un proceso exponencial.
Es decir, no vas a ser constante de hoy a mañana. Simplemente tienes que ir entendiendo tu mente, entendiendo cómo funciona tu cuerpo, viendo cómo funcionas tú en profundidad, porque cada persona es un mundo distinto. Entonces, llegamos ya al final de este vídeo. Espero que realmente te haya servido. Compárteselo a esa persona que también procrastina mucho y no es nada constante y quiera crear esa disciplina brutal. Y sobre todo, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo. Stay focused y lo demás es todo ruido.